Hola a todos, bienvenidos a una semana más de la materia de elaboración de proyectos. En esta ocasión trabajaremos con el tema gestión de los riesgos del proyecto. Cuando hablamos de riesgos del proyecto, hay que primero definir qué es un riesgo. El riesgo lo podemos definir como la posibilidad de que el resultado que estamos esperando no sea el adecuado. O bien, el riesgo también lo podemos definir como la posibilidad de que las cosas no resulten tal como lo hemos planeado. Eh, esta posibilidad de que no encontremos el objetivo que estamos planeando al proyecto se debe a que existen muchas variables y muchos factores que pueden ser internos y externos que afecten el rendimiento del proyecto. Entonces es deber del líder del proyecto asegurarse de que existan eventos pero que impacten positivamente al proyecto, y al mismo tiempo el líder de proyecto tiene que disminuir que exista el impacto de eventos negativos. ¿Ok? De esta manera el líder se está asegurando de que el proyecto concluya favorable y satisfactoriamente. Ahora, hay cuatro generalidades en los riesgos. Los riesgos de un proyecto siempre se ubican en el futuro, es decir, el líder de proyecto empieza a planear su proyecto, sin embargo se da cuenta que al momento de irlo implementando o de ir delegando su estructura, pueden existir factores de riesgo que le impidan hacerlo. Por lo tanto, los riesgos siempre se ubican en el futuro. La generalidad número 2 dice que los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre, es decir, cuando no sabemos qué va a pasar o si un proyecto se va a cumplir o no se va a cumplir, normalmente existe esa incertidumbre y es ahí donde aparecen los riesgos. Cuando no sabes qué va a pasar o cómo se va a comportar determinada variable, existe un riesgo que puede afectar el proyecto. El La generalidad número 3 es que los riesgos existen desde el inicio de un proyecto. Es decir, desde que nosotros estamos pensando en ejecutar un proyecto, ya sea de inversión, un proyecto de vida o un proyecto empresarial, los riesgos están latentes desde que se toma la primera decisión. Por lo tanto, es deber de el líder de proyecto saberlos gestionar y sobre todo identificar. El punto número 4 nos comenta que avanzar en un proyecto, es decir, lanzarse a hacer un proyecto sin considerar los riesgos, podría llevar al acabose ese proyecto y es decir, conducirlo al fracaso. ¿Por qué? Porque no estamos considerando todos los elementos, no estamos viendo la pintura completa y ese proyecto podría fracasar. Ok, para evitar que esto suceda y poder tratar a los riesgos de mejor manera, existen al menos dos metodologías, una en versión corta y otra en versión extendida, que es un proceso para gestionar esos riesgos. En esta pantalla lo que veremos va a ser la versión corta del proceso de gestión de riesgos y consta de 4 elementos. El primero es identificar el riesgo, el segundo, evaluar el riesgo, el tercer elemento, controlar el riesgo, y el cuarto elemento, los controles de revisión. No me voy a enfocar en explicar eh, este proceso porque este proceso también está incluido en la versión extendida de la gestión de riesgos, y allá sí que vamos a enfocarnos en explicar cada uno, pero vale la pena porque dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, si el proyecto es sencillo o el proyecto implica un mayor grado de dificultad, pueden optar por utilizar cualquiera de las dos metodologías que veremos en este video. Bien, vamos con la versión extendida y un comentario importante. Hay que recalcar que la gestión de riesgos o este proceso que vamos a ver, el líder de proyecto siempre lo debe de tomar en cuenta y en ocasiones, dependiendo del proyecto,
se asigna un responsable que se enfoca en evaluar la aparición del riesgo. ¿Okay? Entonces, esta gestión de riesgo también se vuelve un paquete de trabajo o se puede volver un paquete de trabajo adicional para que de manera proactiva y a lo largo de todo el proyecto se esté evaluando sus apariciones o si se está disminuyendo la cuestión del riesgo. Bien, pasemos entonces a la versión extendida de la gestión de riesgo. Lo primero que nos dice esta versión es que hay que planear el riesgo. Después tenemos que identificar el riesgo, que es lo que ya habíamos visto en la otra metodología. El punto número 3 es hacer un análisis cualitativo. Punto número 4, hacer un análisis cuantitativo. El punto número 5, tener una respuesta ante el riesgo. Y finalmente, en el punto número 6, controlar el riesgo. Vamos ahora a enfocarnos en cada uno de ellos y a dar una explicación más extendida de estos 6 puntos. El primer punto de planear la gestión del riesgo, en esta lo que pasa es que hay que, dentro de la planeación del proyecto, también averiguar qué recursos nos puede llevar o nos puede costar a la organización del proyecto para tratar de que estos riesgos se puedan disminuir. Entonces, en esta parte de la gestión del riesgo, lo que se hace es, se tratan de proporcionar recursos y tiempo que se le va a mostrar a cada uno de estos riesgos. En el paso número 2, que es identificar el riesgo, lo que se tiene que hacer es descubrir los riesgos que pueden salir o que pueden evolucionar al momento de que el proyecto va avanzando de nivel. Es decir, puede existir riesgos al inicio del proyecto, en el transcurso del proyecto o incluso al cerrar el proyecto. Por lo tanto, la identificación del riesgo, ayudado desde la planeación, ayuda a que el líder de proyecto pueda tener en claro en qué etapa del proyecto está y a qué riesgo se puede estar enfrentando. El punto número 3, que es el análisis cualitativo, lo que evalúa es la prioridad del riesgo. ¿Okay? Algunos usan una escala de riesgo, entonces puede ser una escala simple como bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia. Entonces, de esta manera, el equipo del proyecto se enfoca para tratar de disminuir el riesgo, tratar de aceptar el riesgo o bien transferir el riesgo. Entonces, con ese análisis cualitativo de seleccionar o etiquetar la prioridad del riesgo, es el paso número 3. En el paso número 4, lo que se hace es que de manera numérica pueden ser impacto en monetario, impacto en personas o impacto en tiempo, es lo que causaría el riesgo de acuerdo a lo ya identificado. Es decir, en el punto 3 nosotros pusimos etiquetas de bajo, mediano y alto riesgo. Y en el análisis cuantitativo lo que hacemos es, si ocurre un riesgo bajo, ¿cuánto nos costaría o cuánto impacto tendría? Y si ocurre un riesgo alto, puede ser un accidente o que no se concluya con un permiso, ¿cuál sería el riesgo y el efecto que ese fenómeno tendría en el proyecto? Ese cálculo se realiza en el punto 4. En el punto 5 se da o se redactan las respuestas que el líder de proyecto o el grupo de proyecto haría al momento de que alguno de los riesgos apareciera. Es decir, si aparece un riesgo alto, ¿de qué manera el equipo va a responder ante esa situación? Si el riesgo es bajo, entonces ¿quién sería el encargado de ir y hacerse cargo de ese fenómeno? Finalmente, con el control de riesgos, lo que se hace es
Una vez dada la respuesta a ese riesgo y después de implementar esa respuesta, hay que monitorear si el riesgo que se identificó o el riesgo que ya sucedió está controlado o si fue efectiva esa respuesta ante el riesgo. ¿Okay? Entonces, en el punto 6 hay que controlar y estar monitoreando constantemente para que el riesgo no suceda o si es que ya sucedió, se pueda mitigar de la mejor manera y que no dañe el objetivo principal del proyecto. Bien, y con este punto 6 concluimos la parte de la metodología en versión extendida de la gestión de riesgos. Como conclusión tenemos que para poder gestionar los riesgos, primero hay que ser inteligentes para poder identificarlos, categorizarlos y después darles respuesta. Y esta gestión de riesgos es independiente de la integración total del proyecto. Es decir, por una parte, el proyecto se está implementando de acuerdo a lo dicho en el alcance del proyecto y por otra parte, estamos también gestionando que los riesgos que hay alrededor de esa implementación no aparezcan y nos arruinen el trabajo. ¿Okay? Bueno, eso es todo de mi parte en esta semana. Nos vemos pronto.